Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta segunda jornada del sexto Encuentro Internacional Educarred. No sé si estáis cansados, sobre todo los que ayer fuisteis a ver el estreno de la película I Want to be a Soldier, pero si ayer fue un día intenso, yo os aseguro que el día de hoy tiene también un ritmo absolutamente trepidante. A la entrada del auditorio habéis visto que hay equipos de traducción y yo recomendaría a aquellas personas que no se manejen bien con el inglés que vayan a recogerlos, porque la ponencia de la segunda invitada de hoy va a ser en inglés, con lo cual vamos a necesitar la traducción. Bueno, como sabéis, estos 2 días y medio de encuentro han estado precedidos por un encuentro digital que ha tenido lugar en la red. 2 meses donde han participado más de 12.000 profesionales de todo el mundo, aportando valor y conocimiento. En la red se han desarrollado las mismas actividades que estamos viviendo aquí, es decir, debates, talleres, seminarios, y de alguna manera este encuentro físico, este encuentro presencial, arranca de las conclusiones y de muchas de las actividades que se han venido realizando a través de la red en ese encuentro digital que se celebró, que empezó hace unos 2 meses. En una de esas actividades, una de las participantes de la mesa que tenemos a continuación, una mesa que, por cierto, aprovecho para decir, el hashtag del encuentro es #FT_EIE11 y el hashtag de esta mesa es VDE. Bueno, pues una de las participantes de esta mesa que vamos a tener aquí a continuación, María Acaso, nos planteaba estas preguntas desafío. Ella preguntaba: ¿educamos para el cambio o para la permanencia del sistema? ¿Educamos para que el estudiante piense por sí mismo o realmente para que siga pensando desde nosotros, los docentes? Y la última pregunta que hacía era: ¿educamos teniendo en cuenta las desigualdades de género o sin tenerlas? La verdad es que son unos auténticos desafíos para la mente que yo creo que ponen encima de la mesa el papel del docente como catalizador del cambio. Pues al igual que hemos hecho con estas preguntas, acercároslas, yo quiero también hacer zoom y acercar la cámara a una respuesta que es muy, pero que muy inspiradora. Dice así: me formé como artista y uso la imagen multimedia y audiovisual para comunicarme con mis alumnos siempre que puedo. La escuela es para mí un espacio artístico habitable. Observo la distribución y el uso que se le da a cada rincón, qué objetos contiene y cómo están distribuidos y organizados. Me gusta transformarlo para que hable de arte y de estética. Trabajo en 2 entornos, el real y el virtual. Y me esfuerzo para hacer competentes a mis alumnos trabajando como artistas, enseñándoles a desarrollar su capacidad de percepción, expresión y comunicación. En definitiva, enseñándoles a ser más observadores, sensibles, críticos y creativos, a ser capaces de inventar, planificar y desarrollar proyectos complejos, creativos y colaborativos de forma democrática. Bien, la autora de este descubrimiento, la autora de esta respuesta inspiradora es Ángeles Saura, quien desde este momento yo creo que representa el espíritu de todos aquellos que buscáis y encontráis la esencia del ser humano a través de la enseñanza. Pues tengo el placer de presentar ahora una mesa que es de esos momentos, de esas experiencias que nos hacen pensar fuera de los límites en los que habitualmente nos movemos. Decía Einstein que si hacemos siempre lo mismo, obtendremos siempre los mismos resultados. Y es justamente lo que no queremos. Queremos salirnos fuera de la caja. Por eso hemos planteado una mesa que lleva por título Visiones disruptivas de la educación, que son aquellas a las que llegamos no por pura evolución, sino a través de una ruptura, necesaria o no. Vosotros mismos lo vais a juzgar aquí a colación de lo que digan nuestros invitados. Yo cedo el testigo ya a Alejandro Pisitelli, que es el moderador del tema, el moderador de la mesa, y a sus invitados, María Acaso, la autora de esas preguntas desafío que os acercaba, Felipe Gil y Olivier Schulbaum. Un aplauso para ellos.
Bueno, buenos días a todos. Un gran agradecimiento a Fundación Telefónica, en particular a Pepe de la Peña, por habernos invitado nuevamente y por haber apostado a esta mesa que hemos denominado Pedagogías Disruptivas. Quiero hacer una pequeña introducción, que durará unos 4 o 5 minutos, y después le pasaremos la palabra a los protagonistas y oradores que mostrarán cómo ellos están llevando adelante pedagogías disruptivas en distintos campos. A mí me parece que viniendo ayer estuvimos en una mesa discutiendo libros de texto, estamos viendo la migración de la pantalla, del papel a la pantalla, y alguien dijo que un libro de texto, una revista, es un iPad que se quedó sin batería. Los chicos están acostumbrados a hacer el pinch, a modificar las realidades, a modificar la conexión con el material que antes era inerte y ahora tenemos que dinamizarlo. Este señor es un personaje muy importante, se llama Milton Dewey, fue el que inventó el CDU, el sistema de clasificación universal que se usa hoy para clasificar la información. Y en este momento le rendimos homenaje a 2 personas muy importantes. Uno fue Marshall McLuhan. Marshall McLuhan realmente nos ilumina, cambia esta idea de taxonomías, nos invita a este nuevo mundo de las folksonomías, de las creaciones de categorías. Es una persona que planteó ya hace 50 años, ahí se ve su clarividencia y ahí se ve su poder de anticipación, la necesidad de imaginar a todos estos dispositivos que no necesariamente son materiales, sino también intelectuales, que amplifican nuestra capacidad de pensar, amplifican nuestra capacidad de distinguir, amplifican nuestra capacidad de introducir disrupción donde tradicionalmente no la había. Cuando decimos el medio es el mensaje, ahora lo leemos de otra manera. Decimos Twitter es el mensaje, decimos Facebook es el mensaje, decimos Google es el mensaje, decimos Wikipedia es el mensaje. McLuhan se convirtió en un pensador popular, un pensador de lo cotidiano, un pensador de la transformación del día a día. Estas son algunas de sus sentencias. La que más me interesa acá, porque tiene mucho que ver con lo que estamos hablando en esta mesa, es que nosotros formamos las herramientas, las creamos, las inventamos, y luego las herramientas nos modifican y nos transforman a nosotros. Estamos viviendo en un momento clave, estratégico. No hubo muchos parecidos. Probablemente el más parecido fue cuando se inventó la imprenta hace 500 años. Estamos viviendo en el paréntesis de Gutenberg. Estamos viviendo en un momento en donde estamos pensando que es posible un mundo más allá del papel, más allá de la argumentación lineal, más allá de la causalidad tradicional. Estamos pensando en un momento donde podemos volver a la oralidad primaria que hubo y la llamamos oralidad secundaria. Estamos pensando en un momento donde vuelve lo recreativo, lo colectivo. Las pedagogías invisibles trabajan mucho con esto de la inestabilidad, de cuestionar lo tradicional, trabajar en la performance, en la composición. Estamos hablando del remix, estamos hablando de una nueva religión digital. Yo la he llamado la religión digital en la era de las pantallas ubicuas. Estamos pensando en que nada de esto sería posible sin el trabajo de acumulación de 500 años de Gutenberg, de 200 años de pedagogía, de 100 años de radio, de televisión, de medios convencionales. No se rompe sino contra algo, no se piensa sino contra alguien, no se piensa sino contra uno mismo. No es posible innovar si no es sobre un trasfondo de estabilidad. El cambio solo existe como contraposición a la estabilidad y son en realidad 2 movimientos, 2 dinámicas. Estamos muy preocupados. Nicolás Carr nos despertó hace 3 años de nuestro sueño dogmático y nos preguntó si Google, si la Wikipedia, si todos estos medios nos están volviendo estúpidos, nos están volviendo superficiales, nos están volviendo personas que al perder la tradición del libro nos volvemos en tontos y nos volvemos en iconofílicos y nos volvemos simplemente en una dimensión que no es la que necesitamos para pensar y para hacer pedagogía. No creo que sea así. Si hablamos de disrupción, hablamos del factor 10X. ¿Qué es el factor 10X? En ingeniería, en tecnología, en economía, una tecnología no reemplaza a la otra si no cuesta 10 veces menos y si no es 10 veces más eficiente. Y eso se llama función de cambio. Muchas veces los docentes no quieren cambiar, muchas veces los periodistas no quieren cambiar, muchas veces los publicistas no quieren cambiar. Y tienen muchas veces razón, porque no van a cambiar si la nueva tecnología no es 10 veces más útil, si no es 10 veces más potente y si no es 10 veces más fácil de usar. Venimos hablando de tecnología en educación hace décadas y no pasó gran cosa. Hubo grandes frustraciones y hubo en realidad
realidad muchas veces simplemente una rectificación de nombre. Seguimos haciendo lo mismo que hacíamos antes, pero ahora le poníamos tecnología. Hay gente que nos ayuda a pensar estas cosas, de dónde vienen las buenas ideas, cómo se innova, cómo se hace historia. Hay que crear entornos que favorezcan las buenas conversaciones. Ayer nos maravilló Ferran Adrià con una conversación que él tuvo, entre otras personas, con Steve Jobs, y dijo: Steve Jobs no inventó nada, pero conceptualizó todo. ¿Qué es lo que conceptualizó? Conceptualizó básicamente una nueva forma de hacer pedagogía. Y esta nueva forma de pedagogía tiene que ver con dejar de pensar acerca de la pedagogía distinta y practicar la nueva pedagogía. Y los tres personas que tenemos en la mesa, que trabajan sobre pedagogías invisibles, que trabajan sobre educación expandida, que trabajan sobre banco común de conocimientos, son tres maestros en las pedagogías disruptivas. Es hora de escucharlos a ellos. Muchísimas gracias. Impresionante. Esto tiene 10 segundos de extra. ¿Se me oye? No. ¿Se me oye? Pues, no sé qué haces, no se me oye. Hola, hola. Ah, creo que se oye a mí. ¿Ya? ¿Se me oye ahora? Sí. ¿Y está mi presentación? Vale. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias a todos por estar aquí. Especialmente quería agradecer a Fundación Telefónica la oportunidad que nos ha dado de hablar en este evento. Y también quería dar las gracias a las personas que han participado en el encuentro no presencial, en el encuentro que hemos tenido en Internet, en el grupo Visiones Disruptivas de la Educación. Creo que ha sido muy rico todo lo que hemos creado en un grupo de casi 200 personas y creo que sería muy interesante que eso se quedase de alguna manera y que pudiésemos volver a leerlo cuando acabe el evento. Bueno, yo voy a hablar un poco de este término que tenéis aquí, redevolución, que es un término que se me ocurrió ayer escuchando a Ferran Adrià, mezclando las palabras revolución y educación, porque es un poco lo que voy a defender que todos los docentes que estamos aquí tenemos que hacer. Y además, las croquetas que tengo de fondo no las he puesto después de oír a Ferran. Es una constante en mi pedagogía utilizar la alimentación y, bueno, a pesar de ello también conecta con lo que vimos ayer de Ferran Adrià. Quiero antes de nada presentarme muy brevemente. Yo soy profesora en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Esto creo que es bastante relevante porque todas las personas que estamos en esta mesa, incluido Alejandro, ningunos venimos de facultades de educación. Venimos de filosofía, de comunicación audiovisual, de bellas artes, y entonces tenemos una visión de lo que es la educación desde fuera. Y esto hace que sea muy rica esta visión que creamos también dentro de lo que es la educación, ¿vale? Entonces, posicionarnos desde fuera hace que sea más rica trabajar desde dentro. Y bueno, yo defiendo mucho la educación artística y la visión que creo de la educación desde ese punto de vista. También quiero deciros que, aparte de profesora, soy investigadora. La investigación es algo que Ferran Adrià ayer puso encima de la mesa como un elemento básico para innovar y disruptir, y una de mis principales líneas de investigación es la educación secundaria obligatoria. Así que todo lo que os voy a contar está dentro de ese campo de trabajo en el que vosotros estáis, porque creo que la mayoría de vosotros sois profesores de la secundaria. También quiero decir que soy madre, que esto es algo muy disruptivo, defender la maternidad en un foro como este. Ayer Ferran Adrià dijo que no tenía niños y yo sí tengo 2 hijas, estas 2 que tenéis aquí. Y bueno, mi maternidad es una de las fuerzas que también me impulsan a ser disruptiva, porque también pretendo ser una madre disruptiva y creo que esto hay que decirlo. Ante todo, en estos momentos me encuentro preocupada. La preocupación es la base de lo que os voy a contar y de lo que os vamos a contar todos los que estamos aquí. Creo que tenemos una educación que está completamente desfasada, como demuestra esta imagen que tenemos aquí, ¿no? Donde hay unos niños sentados casi sin moverse, con cuadernos y lápices, mientras que todo lo que está ocurriendo fuera de ese aula es algo increíble y totalmente diferente a lo que está ocurriendo dentro. Pero al mismo tiempo quiero transmitiros un mensaje positivo. Sería absurdo venir aquí y ser negativo y ser crítico y verlo todo negro. Por lo tanto, lo que también quiero transmitiros es ese concepto de que lo podemos hacer, de que es necesario hacerlo y de que hay que hacerlo con una sonrisa en la cara. Bueno, voy a conectar un poco con lo que está ocurriendo fuera del mundo de la educación, porque todo eso que está ocurriendo fuera es lo que hace que la educación necesite esta disrupción. Estamos en un mundo
donde el hiperconsumo es el lugar donde se construye nuestra identidad. Esta foto de Sisley es una foto que a mí me impresiona muchísimo, la pongo en casi todas mis ponencias, donde hay dos chicas que están consumiendo una droga que en este caso es un vestido, ¿no? Tiene que ver con la moda y todos los procesos que tienen que ver con el consumismo. Además, vivimos en un mundo en el que el cuerpo y todo lo que son las políticas de la corporización también alientan este sentimiento de consumo y de capitalismo bastante exagerado desde mi punto de vista. Tenemos también un mundo donde nuestros alumnos se educan más a través del entretenimiento y donde hay fuerzas súper pedagógicas como Disney que compiten continuamente con la escuela y con la universidad. También tenemos un mundo donde la tecnología, como está demostrando este evento, es un elemento medular y donde hay otros lugares, como por ejemplo del que yo pertenezco, el arte, que en este caso lo que podemos entender del arte es que es un lugar confuso. En este mundo, estos problemas atañen e influyen a la pedagogía. ¿Cuáles son los problemas pedagógicos que tenemos? Bien, el primer problema pedagógico que tenemos es lo que yo denomino la pedagogía tóxica. La pedagogía tóxica es el sistema en el que el 99% de los docentes del mundo trabaja y es un sistema que yo lo denomino como tóxico porque lo que hace es envenenar el pensamiento propio. Lo que hace es crear un tipo de pedagogía en el que siempre el alumno es dependiente del conocimiento externo. Esta pedagogía tóxica nos lleva a lo que podríamos denominar una educación industrial, donde lo que se busca es un alumnado tipificado, totalmente homogéneo, entendido como un producto. Todo esto genera un sistema obsoleto en el que la escuela, la universidad y casi todos los contextos educativos ya no sirven. Una educación que está muy basada en el concepto de dolor. Fijaros, esto es una exposición que hubo el año pasado en Nueva York y me sorprendió mucho descubrir que todavía en 20 estados de Estados Unidos se puede pegar a los alumnos en los colegios públicos. Cuando estoy hablando del dolor en la educación, no solamente es el dolor psicológico, sino también el dolor físico. Muchas también de los constantes en esta educación tóxica es el aburrimiento como un fin. Conseguir entumecer la mente de los alumnos que tenemos a través de aburrirles de forma completamente sistemática. Y también otro término muy interesante que sería la educación bulímica. Esta educación que todos hemos sufrido en el que memorizamos, vomitamos los datos en el examen y los olvidamos los 30 segundos después de que el examen ha pasado. Este es el contexto donde trabajamos y en el que yo demando que tenemos que llevar a cabo una redevolución. ¿Esta evolución en qué estaría basada? Bien, fundamentalmente en olvidarnos, suprimir, desterrar el paradigma moderno en el que la educación se encuentra anclada y irnos hacia un paradigma posmoderno. Como elemento simbólico de ese paradigma posmoderno he cogido a Lady Gaga. No puedo decir en estos momentos que Lady Gaga me gusta especialmente, pero sí que representa muy bien ese paradigma posmoderno en el que vivimos y donde tenemos que educar. ¿Qué elementos serían claves en este paradigma posmoderno? Bueno, primero de todos, basar la educación en el aprendizaje. Espero que estéis casi todos de acuerdo conmigo en que en estos momentos el aprendizaje está basado en la enseñanza está basada en la evaluación, no en el aprendizaje. En la mayoría de los contextos educativos lo importante es la nota y la calificación, no lo que aprende el alumno, que puede verse reflejado o no por esa calificación. Entonces, cambiar el paradigma de una educación basada en el aprendizaje creo que es algo sumamente importante que tenemos que hacer. Otro elemento básico es el cambio de formatos. Estos formatos, este formato que estamos teniendo ahora de lección magistral, solo funciona cuando el orador es muy bueno. Tenemos que empezar a cambiar los formatos y ahí entra el edupunk, las pedagogías regenerativas y otras metodologías que podemos utilizar que no son la pedagogía tóxica. Creo que otro elemento muy importante para conectar con el alumnado es trabajar con la cultura visual. No tener miedo a introducir conceptos tan importantes para afuera como por ejemplo la familia Simpson dentro del aula. Trabajar también más en el viaje que en el resultado, el proceso en vez de aquello hacia donde nos dirigimos, que es algo que nos obsesiona mucho como docentes, dónde es el lugar al que vamos. A lo mejor no es tan importante trabajar sobre ese lugar y ver qué es lo que está ocurriendo mientras tanto. Otro elemento
elemento clave, y aquí conecto también ayer con Ferran, es la creatividad. Pero aquí no solamente estoy hablando de la creatividad de nuestros alumnos, sino algo que yo creo que es el elemento clave del profesor posmoderno y disruptivo, que es la creatividad como competencia básica del profesorado. Yo creo que, desde luego, para mí, el elemento más importante que busco en un profesor es que sea creativo, que busque innovación, que no se base únicamente en los libros de texto como herramienta de trabajo y que sea capaz de crear proyectos que afecten de alguna manera en la realidad. Entonces, un profesor, si no es creativo, si no es capaz de hacer todas estas cosas, pues no cambiará la educación. Otra cosa que es muy importante desde mi punto de vista es trabajar la política en el aula. De hecho, creo que estamos todos de acuerdo si digo que educar es político. Entonces, tendríamos que reflexionar sobre qué tipo de política estamos transmitiendo a nuestros alumnos cuando estamos utilizando las metodologías que estamos utilizando. Y pienso que es muy importante empezar a trabajar con procedimientos más horizontales, más democráticos, donde los alumnos y los profesores estén de forma mucho más horizontal situada que como está ocurriendo en esos momentos en la escuela. También hay un concepto que a mí me interesa mucho, que es la ignorancia. Parece a lo mejor un sacrilegio decir que un profesor busque la ignorancia de sus alumnos, pero aquí me gustaría hablar muy brevemente de una pedagoga americana que es Elizabeth Ellsworth, que ella dice que tendríamos que trabajar con el concepto de ignorancia activa, que es cuando una persona decide que no quiere aceptar determinado conocimiento. De hecho, prácticamente todos los que estamos aquí alguna vez hemos deglutido un conocimiento, pero enseguida lo hemos rechazado. Por lo tanto, hemos sido ignorantes activamente durante mucho tiempo. Entonces, este concepto de la ignorancia activa, o como decía el otro día Alejandro, la pedagogía de la ignorancia, es también otro de los conceptos sobre los que deberíamos de trabajar. La reflexión. Ayer Ferran Adrià me gustó mucho cuando dijo que él lo que buscaba en las personas que iban al bulli era que reflexionaran sobre la vida, sobre sus experiencias de felicidad. Y esto mismo tenemos que hacer como profesores, reflexionar sobre nuestro trabajo. No estar obsesionados con los objetivos, los contenidos, la evaluación, sino decir, ¿para qué educamos? ¿Por qué educamos? ¿Hacia dónde educamos? Bien, creo que también tenemos que trabajar sobre lo inesperado. Y ya para terminar, explicaros que todo esto lo estamos utilizando en un proyecto que se llama Esto no es una clase. Ahí tenéis la dirección y el hashtag. En este proyecto estamos haciendo justamente lo que dijo ayer Ferran Adrià. En estos momentos no nos entiende nadie lo que estamos haciendo, por lo tanto estamos innovando. Estamos cogiendo a los ponentes y los estamos poniendo en el suelo, utilizando las ventanas como elementos pedagógicos, introduciendo la comida en el aula, introduciendo la música, haciendo microclases a través de Twitter, rompiendo el concepto docente y estudiante a través del no docente y no estudiante, trabajando las pedagogías invisibles, trabajando de lo descriptivo y pasándolo al narrativo, utilizando el arte contemporáneo no solo como contenido, sino como formato. Y para terminar, esto lo he hecho demasiado deprisa, creo que si queremos pasar de una educación industrial a una artesana, de una educación dolorosa a una feliz, intentar que nuestros alumnos dejen de ser dependientes y convertirlos en personas emancipadas, tenemos que hacer esta redevolución. Y lo que me gustaría, ya con mi último slide, es invitaros a todos a que participéis de este cambio. Muchas gracias. Buenas a todos. Me ha comido 3 minutos, así que llevaba una presentación de 40. Me anunciaron que eran 10, menos 2. Bueno, no soy bueno en matemáticas. Gracias primero a Alejandro por traerme aquí y a la organización por hacer lo posible. Yo hoy hablaré en nombre de una organización que se llama Platonic con Q final, lo deberíamos ver rápidamente. Con Q final como queso, eso es disruptivo, ya la Q en sí. Para resumir muy rápidamente, nos dedicamos pues a la innovación social a través de la TIC y la cultura y trabajamos muy cercamente a un departamento del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, que es el CCB Lab, que es un departamento de innovación en cultura. ¿Vale? Nosotros aportamos, digamos, lo que sería el chip más social dentro de lo que podría ser cultura y sus aplicaciones más allá de la cultura, ¿no? Quería empezar por unos slides muy feos, pero que nos ayudan bastante a entender lo que pasa aquí y lo que pasa afuera, etcétera, ¿no? Esto es evidente, estáis todos de acuerdo conmigo.
Aquí tenemos el primer prototipo hace 2000 años, el Roman Abacus de calculadora. Y después de 2000 años tenemos un ordenador, mejor que lleve Linux, pero en principio un ordenador que es potente, que ha acelerado nuestros procesos, digamos, de pensamiento, nuestras maneras de relacionarnos fuera, digamos, de las organizaciones en las que trabajamos, pero que sí que ha influenciado en cómo nos relacionamos, ¿vale? Pero si observamos un momento cómo nos organizamos, cómo organizamos nuestras instituciones, y aquí me integro dentro porque todos tenemos un papel. Esa es la típica estructura, ¿no? Puede ser una administración, una universidad, puede ser muchas ONGs funcionan de esta manera. El típico CEO arriba, departamentos, general manager, básicamente Telefónica sabe de esto, las universidades saben de esto, aunque se llamen universidades abiertas, estamos con este pensamiento, ¿vale? Volvamos 2000 años atrás y nos encontramos con el ejército romano, ¿vale? Es decir, que en 2000 años tenemos todas las herramientas para inventarnos nuevas organizaciones y nos encontramos con la misma estructura, ¿vale? Mirar cómo está organizado esta sala. Ponéis esto en plano, exactamente es la organización que tenemos aquí, ¿vale? Tengo enfrente de mí el ejército romano, parece una superproducción de Hollywood, que podríamos hacer la formación en tortuga y pasar al ataque, ¿no? Pero realmente es esto, mirémonos a nosotros mismos, ¿no? Es lo que pasa ahora, ¿vale? Si ya veis, por ejemplo, la gráfica del evento utiliza un juego, sigo con esa metáfora del tablero de juego. Realmente lo que está pasando es que las organizaciones en general siguen utilizando el tablero clásico. Lo que pasa es que hay mucha gente, como me integro, pero hay muchísimas más comunidades activas que intentan hacer que las organizaciones sean más abiertas, que juegan otro tipo de juego, que podría ser el Go, ese juego, ¿vale? Que es mucho con reglas más flexibles. Digamos, el juego depende un poco de cómo te relacionas con las otras piezas, etc. Es un juego totalmente diferente, ¿vale? Yo creo que nos podemos definir como electrones libres, ¿no? Me gusta todo lo libre respecto a la cultura libre también, pero que sí que hemos detectado desde hace unos 5 años que las organizaciones buscan integrar esos electrones libres para tener un grado de abertura de sus organizaciones, sobre todo para relacionarse mejor con sus clientes, ¿vale? Eso es interesante porque ahora hay una especie de doble juego, que se juega un juego que es más abierto en un tablero que todavía es el mismo tablero de siempre. Entonces se trata de inventar un nuevo tablero, un nuevo juego, mucho más distribuido, ¿vale? Y la respuesta es, lo sentimos muchísimo, pero somos abiertos, ¿vale? Hoy la tienda no está cerrada. Platonic nos encontraréis 24 horas, etc. Tanto Platonic como otra, digamos, organización que represento, que es la Fundación Fuentes Abiertas, que se encarga de asesoramiento a organizaciones para que entiendan lo que es abrir una organización, ¿no? Abrir datos, publicar datos. La institución tiene un papel bastante importante. ¿Qué es el ADN abierto que nos caracteriza y que me gustaría ver muchísimo más en los trabajos de los pedagogos? La reproducibilidad. Que hablemos de código informático no exclusivamente, no soy tecnodeterminista, de metodologías de base de datos, lo que generemos tiene que generar otros modelos que ayuden a otros, ¿vale? Y si es ayudar a que los otros sean más sostenibles, incluso haciendo un uso comercial de nuestras metodologías, bienvenido sea, ¿vale? Reforzar el procomún, creo que es importante, los recursos comunes, reforzarlos quiere decir publicarlos de buena calidad, o sea, informes que valgan la pena leérselos, no informes de la Unión Europea, ¿vale? Mucho más prácticos. La horizontabilidad es una cosa que se tiene que trabajar, pero creo que todos tenemos el potencial para realizarlo. Esto quiere decir repensar las organizaciones con micro, digamos, estructuras coordinadas. No digo que es fácil y tomará tiempo, pero es una misión que tenemos que hacer, porque parte de la crisis la tenemos que resolver pensando en abierto, ¿vale? Otra cosa que nos caracteriza y caracteriza este tipo de proyectos es que la educación nunca es el fin, ¿vale? No es un programa educativo, no son proyectos educativos, sino que la educación es una consecuencia, porque es una necesidad, porque surge de procesos que son de autoaprendizaje, de educación permanente, etc. ¿Vale? Paso rápido sobre los proyectos que llevamos, pero encontraréis todo lo que es nuestras metodologías, nuestros reports, incluso todos los códigos de las aplicaciones que hemos desarrollado en ucop.org.
simplemente para practicar, si hay dentro de vosotros unos profesores, tenemos una aplicación que se llama Twittermetro, que permite hacer votaciones por Twitter y SMS, que está bien instalarlas en las aulas para permitir a vuestros alumnos votar un poco, digamos, hacer una evaluación de lo que estáis dando, la materia que estáis dando. Es muy estresante, no vais a dormir, pero lo recomiendo, ¿no? Aparte, el Twittermetro se utiliza mucho en el tema del 15M para, digamos, votar el tipo de, digamos, las propuestas de democracia real. Y entonces hay bastante desarrollo que se está llevando a cabo. Es una herramienta libre y os la recomiendo. Estoy aquí, pero solo me quedan 3 minutos para hablar de Banco Común de Conocimientos, pero todo está documentado. O sea, si buscáis Banco Común de Conocimientos lo encontraréis. Y porque no soy pedagogo, me puedo permitir de utilizar ese término que es pedagogía P2P. Alejandro ha mencionado Gutenberg como una de las revoluciones. Nosotros, y Felipe seguro que él está de acuerdo, consideramos que la nueva revolución es el peer-to-peer, el sistema de intercambio de datos. No tanto los contenidos que se intercambian, sino el protocolo que hay detrás, la atomización, ¿vale? Y Banco Común de Conocimientos se inspira en ese modelo y otros modelos más clásicos como el banco de tiempo para, digamos, desarrollar aplicaciones y metodologías de participación y organización de mercados de intercambio de conocimientos que, porque son abiertos y la metodología es libre, se han reproducido en muchos ámbitos. De hecho, conozco un par de gente aquí que lo han, digamos, puesto en práctica en diferentes, digamos, entornos. Escuelas, una institución psiquiátrica también, alguien podría contar sobre él. Ese es el tipo de Banco Común de Conocimientos, es un proyecto ciudadano, ¿vale? Se trata de, básicamente es muy simple, de pensar qué puedo enseñar y qué quiero aprender, ¿vale? Siendo alumno o siendo profesor. Si nos ponemos a hacer ese ejercicio ahora, es muy interesante, sería más interesante que hacer lo del ejército romano, ¿no? Cerraríamos las puertas y unas 4 horas montaríamos un banco común de conocimientos simplemente utilizando post-its, ¿no? Para saber cuál es la capacidad de esta comunidad, porque a partir del momento que estamos aquí para compartir, esto es lo bueno de la atomización. No tenemos que compartir ideas políticas ni sociales, sino que trabajamos juntos en un objetivo común. Eso es la comunidad atomizada que nos permite, que nos revela, digamos, el protocolo del P2P, de lo que hay detrás. La atomización de la información que puede circular, incluso las tareas para llevarlas a cabo entre una red de voluntarios que podíamos ser nosotros si lo decidiéramos. Solo haría falta que lo decidiéramos. Y hoy en 3 horas teníamos un banco común de conocimientos reciclando estas cámaras que me están grabando para crear cápsulas de conocimientos, etcétera, ¿vale? Entonces pasaría rápido, pero eso es un tipo de intercambio de conocimiento. Mercado que es el resultado de haber estudiado esas ofertas y demandas de la ciudadanía, en este caso, que podía ser las demandas de alumnos en una escuela, como fue el caso en Sevilla, en un barrio que se llama Polígono Sur. La metodología está basada simplemente en ofertas, demandas y recomendaciones de conocimiento. Es muy importante porque si le cuesta sobre todo a un académico realmente pensar qué puedo enseñar aparte de mi materia, ¿no? ¿Vale? Entonces lo que es recomendar a alguien, es decir, es integrarlo en la comunidad, es decir, llegar a alguien que dice, mira, hemos contabilizado que hay mucha gente que quiere saber cómo se organiza una red de trueque, cómo hacer el biocombustible. Si encuentras al experto y lo traes al banco, está prevalorado. Entonces es ya parte de la comunidad. Es mucho más simple y más eficaz que pensar qué puedo enseñar yo, sino quién tiene un saber particular, práctico, que puede servir a otros para crecer, ¿vale? Entonces hay varios formatos de transmisión de conocimiento que se tienen que trabajar, demos, manuales, los retos, quién monta un ordenador y lo desmonta un ordenador y lo remonta lo más rápido, explicándolo, cosas divertidas como hacer subir en un ring 2 expertos que expliquen, por ejemplo, qué es el capitalismo cognitivo, un amateur y un académico. Lo hemos hecho muchas veces y muchas veces el termómetro acaba ganando, viendo el termómetro, el amateur, ¿vale? No es una amenaza, es una realidad. Otros mercados que habéis podido ver, obviamente está inspirado ese tipo de organización digamos, en la comunidad de software libre y aplica las dinámicas de cooperación, documentación de proceso, que eso es lo básico para que esto pueda crecer, y responsabilidad distribuida entre los miembros, ¿vale? No, insisto, hay una aplicación también que existe para organizar nodos, gestionar las ofertas, las demandas, organizar células de trabajo, etcétera. Y no tendré tiempo, pero vale mucho la pena. Hace un par de años SEMOS nos puso un reto, es aplicar ese proyecto ciudadano a un entorno de educación
de educación extrema, ¿no? Cómo se practica el deporte extremo. Básicamente en un instituto de Sevilla, con mucho, la típica imagen de fracaso escolar, la periferia de Sevilla, etc. Y existe un documental que se hizo, y esto lo recomiendo, se llama Escuela Expandida, ¿vale? Y ahí yo creo que lo explicará incluso mejor de lo que podría hacer. Si queréis, si hay preguntas sobre esto, estoy aquí todo el día y podemos hablar así en plan más horizontal, ¿no? Entre iguales. Bueno, mi nombre es Felipe, vengo de Sevilla. También le doy las gracias a Alejandro y a la organización por habernos invitado. Y si os parece, os voy a proponer dos cosas. La primera es que no voy a hablar de los proyectos que desarrolla Hacemos 98, que es el equipo al que formo parte. Es decir, creo que con el tiempo que hay, que son 10 minutos, es más sencillo dar opiniones y algunas ideas para el debate. Y si luego alguien está interesado, para eso está Internet o, como ha dicho Olivier, el postdebate. Y la segunda es que de repente está hablando Olivier y ha dicho que esto es como un ejército y se me ha ocurrido una cosa, un juego. Es bastante perverso, sé que es temprano, pero igual sirve de algo. El juego básicamente es que me acompañéis en un abucheo muy sonoro. Claro, lo perverso del juego es que no os voy a decir hasta que termine el abucheo qué o quién estamos abucheando, con lo cual ahí va a haber que elegir si queréis o no abuchear. Os vais a tener que fiar de mí. Así que si no os importa, de aproximadamente 30 segundos, un abucheo con insultos incluidos, es decir, lo más sonoro que podáis a partir de ahora. Más, hombre, más. Insulto. Ahí está. Bien, pues quiero que le demos un fuerte aplauso al objeto abucheado que es esta tarima. Y ahora espero que los compañeros de realización no se vayan a enfadar mucho. Me voy a sentar aquí, ya sé que los del fondo a lo mejor no me veis del todo, pero casi mejor. La principal tecnología que traigo para la presentación de hoy es esta. ¿Vale? No tengo PowerPoint, eso que soy nativo digital, uso siempre Keynote, tengo Twitter, por cierto soy Abrelatas, por si a alguien le interesa buscarme, pero no voy a hacer sino hablar, ¿vale? Dar simplemente ideas. Y voy a dar 6 ideas. La primera de ellas básicamente es acerca de la idea de la tecnología. Una reflexión ante el hecho de que quizás no nos estemos obsesionando con la idea de las nuevas tecnologías. Aquí la pregunta sería, ¿hasta cuándo van a ser nuevas? ¿Hasta cuándo? Es decir, ¿cuánto tiempo va a pasar hasta que sigamos llamándolas nuevas? Si pensamos en la idea del nuevo dispositivo tipo iPhone, iPad, etcétera, es sencillo que el mercado lo que quiera es hacernos sentir desactualizados. Cada vez que sale algo nuevo, no lo tenemos, por tanto tenemos que actualizarnos. Por tanto, pensemos si esa idea de eterna nueva tecnología no es una estrategia de mercado y en el fondo no nos está confundiendo con respecto a otras que ahora se consideran viejas, como los rotuladores de colores, pero ¿por qué no van a seguir siendo igualmente disruptivas? La segunda idea sería en torno a esa misma definición de disrupción, que también creo que es un poco contradictoria. Por un lado, es verdad que, como ha dicho María y como ha dicho Olivier, la educación necesita reinventarse, pero la palabra disrupción habla de un cambio brusco. Y si pensamos en términos de cambio brusco, a lo mejor eso es lo que pretende hacer, por ejemplo, la Comunidad de Madrid con la educación pública. Entonces, la reflexión sería si no tendríamos que buscar una palabra que no sea tan bélica, que no tenga que ver con la guerra, con la disrupción, con romper lo que hay hasta ahora, y sí reinventar o escuchar, porque yo, por lo menos los profesionales que conozco que se dedican a la educación pública y son maestros de infantil, profesores de secundaria, son personas entregadas a la educación. Es decir, este mito del funcionario que se toca las narices, yo no sé vosotros, seguro que lo hay, pero es que en la empresa privada también hay gente que se toca las narices.
Con lo cual, estamos en un momento bastante crítico para defender la educación pública y pensar en otras palabras más evocativas que no sean la disrupción. Y eso que yo no me dedico a la educación profesionalmente o vengo, como ha dicho María, desde fuera. La tercera idea es una anécdota. Yo hice el CAP, el curso de actitud pedagógica, y me tocó en un barrio de Sevilla, que es un barrio muy, muy típico, que se llama La Macarena, que tiene un alto porcentaje de estudiantes inmigrantes y de gente con rentas más bajas. Y entonces dio la casualidad de que mi profesora, que era la que era mi tutora, era muy chapada a la antigua, justo cuando yo tenía mi semana de prácticas, le tocaba dar dentro de lengua y literatura la unidad didáctica de Internet. Entonces se llevó 1 hora hablando de Internet, de los protocolos HTTP y del MS2. Os podéis imaginar la cara de la mayoría de los chavales, estamos hablando de primero de la ESO. Cuando terminó la hora y le soltó todo el rollo, una alumna que se llamaba Triana, otro nombre también típicamente sevillano, le dijo: pero maestra, ¿cómo va a ser eso de que aprendamos Internet sin Internet? Es bastante gráfica la anécdota, es decir, que no hay mucho más que explicar. Y ahora, como 3 cosas, digamos, que yo reivindicaría o implementaría dentro de las prácticas que sí conozco, que no sé si son o no aplicables a los contextos educativos formales. La primera de ellas tiene que ver con lo reproductivo. Sabéis que hay estudios de género que distinguen lo productivo, es decir, lo que produce cosas, el trabajo, y de lo reproductivo, que es como el ocio, etcétera. Cada vez más la distinción de esos mundos se difumina de tal manera que es muy difícil, por ejemplo, saber si uno está duchándose y está en un momento que no es productivo, pero tiene una idea. Con lo cual, muchas de las cosas que pertenecen al ámbito de lo reproductivo, de lo doméstico, siempre han sido cargadas de prejuicios, y una de ellas es el juego. Entonces, como se suele decir, quizás no dejamos de jugar porque envejecemos, sino que envejecemos porque dejamos de jugar. Con lo cual, volver a implementar el juego, la idea de las cosas que suceden en el ámbito de lo reproductivo, en el ámbito no necesariamente de producir capital, producir materiales, etc. La segunda idea es más bien una pregunta, y es: ¿cómo está la educación afrontando la idea de inteligencia colectiva? Ahora que se está viendo que cada vez más funcionamos en red, funcionamos en equipo, claro, luego llegamos a la educación formal y lo que tenemos es una nota por alumno, lo que tenemos es un examen, y el examen como sistema de evaluación quizás sea otro de los paradigmas de cómo de mal está el sistema en estos momentos. Entonces, eso más bien, más que dar soluciones, es lanzar la pregunta de cómo podríamos incluir esa idea de inteligencia colectiva que está cada vez más presente en nuestra realidad en los sistemas educativos. Y por último, y este quizás es el que me toca más de cerca, porque sí es una disciplina que controlo, es la remezcla. Bueno, digamos que de todo lo que ha dicho, por ejemplo, Olivier, dentro de lo que se llama cultura libre, cultura abierta, etcétera, hay muchas cosas desarrolladas en el ámbito del software libre. Por hacer, digamos, una distinción rápida, la metáfora habitual que se suele utilizar para distinguir entre software privativo y software libre es que el software libre comparte la receta. Pues bien, compartir la receta es que si yo hago un gazpacho y comparto la receta, estoy dando a entender que la receta no me pertenece, que eso forma parte de un bien común que es de la cultura popular, de la sociedad, de dominio público. Pues bien, si yo le cedo mi receta a otra persona, y esto llevémoslo ahora de repente a un paradigma educativo, ¿cómo puedo permitir que otros versionen mi receta, que otros remezclen mis formas, mis metodologías, etcétera? Pues un poco eso aplicado a la lectura crítica de imágenes es lo que creo que puede ser la remezcla. El ejemplo claro es que el otro día, y con esto termino, en un taller sobre remezcla les pedía al grupo de participantes que pensaran cómo podían utilizar algunos de los discursos que ellas conocen para mezclarlo con algo crítico con respecto a la educación. Y su idea fue mucho más allá de lo que yo me imaginaba, fue mezclar un personaje de Harry Potter, que es Dolores Umbridge, que es una tía muy chunga dentro de la película, con Esperanza Aguirre. Su imaginario es Harry Potter,
pero en vez de reproducir el modelo de vemos Harry Potter y no pensamos, somos consumistas, etcétera, es llevarlo a su terreno, apropiarse de eso y remezclar esas imágenes para contar su propia historia, y en este caso es sustituyendo un personaje por otro. Así que con esta idea quedan 47 segundos, soy el único que no se ha pasado los 10 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe, María. Hay una primera pregunta, no tenemos muchos minutos porque esta sesión termina con una intervención musical de una orquesta 2.0 de niños y vamos a dar paso a 2 o 3 preguntas. La primera es para María, también para nuestros compañeros. Si hay una evolución moderna en el aprendizaje, o van cambiando las concepciones de aprendizaje, también hay una evolución en las nociones de evaluación. Entonces, ¿cómo se evalúa el aprendizaje? Bueno, esa es una pregunta que es la pregunta, pero yo ahora mismo no tengo la respuesta. Lo que sí que creo es que tenemos que hacer todos el esfuerzo de contestarla diseñando nuevos modelos de evaluación. Quizá planteándonos que evaluar no es calificar, sino reflexionar sobre cómo se ha producido el aprendizaje. Entonces hay nuevos sistemas como entrevistas, hay una doctoranda mía que está trabajando con la subasta, algo que hemos visto en el grupo de las secciones no presenciales, que está, por ejemplo, también reproduciendo reality shows, los procesos de los reality shows para que los propios alumnos se evalúen unos a otros. Entonces ahí otra vez la creatividad es clave para rediseñar nuevos sistemas de evaluación. Pero yo creo que la clave es que tenemos que cambiar evaluación por reflexión. Okay. Mucha gente no conocía acá el trabajo del CEMOS 98. El CEMOS 98 viene trabajando en Sevilla hace 13 años. Realmente ha revolucionado la forma de hacer performance y el sitio web. Los 3 participantes tienen sitios web muy ricos, el de Pedagogías Invisibles, el de Platonic y el CEMOS. Son realmente emprendimientos novedosos porque apuestan fundamentalmente a una idea muy reciente. Acaba de salir un libro en España que les recomiendo a todos. Siempre hay que recomendar algún libro, ¿no? Si estamos en pedagogía o estamos en contrapedagogía o estamos en metapedagogía, igual tenemos que recomendar un libro. Yo les voy a recomendar el libro que se llama El Potlatch Digital. El Potlatch Digital es un libro que acaba de salir, lo tiene Pepe ahí, a ver si una cámara lo puede tomar. Es un libro que acaba de sacar Joaquín Rodríguez con un prólogo de Antonio Lafuente. Y entonces, en ese libro, en ese prólogo maravilloso de Antonio Lafuente, Antonio lo que dice es, nosotros tenemos que retomar la máxima kantiana. La máxima kantiana decía, sapere aude, atrévete a saber. Pero tenemos que mejorarla y tenemos que intervenirla, y por eso él pone al final del libro, dice, tenemos que hacer ahora una opción que diga, no tanto sapere aude, atrévete a saber, sino aprende a compartir. Aprende a compartir, o sea, aprende a socializar. La idea esta del abierto es una de las ideas más potentes que tenemos en el ámbito de la disrupción, o como dice Felipe, de la neoinnovación, o buscando siempre continuidad y articulación. Es una intervención permanente. El sistema educativo es una cosa muy compleja. En el caso argentino tiene 800.000 docentes, en el caso español debe tener una cosa parecida. El sistema educativo es la única industria que tiene una demanda cautiva. Cada día que nace un chico, ese chico va a pasar por el sistema educativo. No hay ninguna industria que tiene esa facilidad de no tener que mejorar su producto, de no tener que innovar, de poder seguir con lo que hay, porque todo el mundo tiene que pasar por el sistema educativo. Entonces, renovar el sistema educativo es un desafío monstruoso, y es un desafío que lo que nos están mostrando experimentos como el CEMOS, como el Platonic, como Pedagogías Invisibles, como Traficantes de Sueños, como muchísimos ejemplos, lo que nos está mostrando es que se tiene que innovar simultáneamente de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Hay que empezar por las bases y hay que empezar por la política. No se puede amplificar lo chiquitito si no hay una ayuda enorme de la política. Hay una enorme transformación. No sé si hay más preguntas, porque no me han llegado acá. Venga, gracias. ¿Algún comentario final, Felipe, Olivier? Es muy difícil, no oímos bien, ¿no? Sentimos un poco como los guitarristas de Anthrax que no tienen el retorno adecuado y no te hemos oído, pero confiamos en que hayas hecho una conclusión.
No, bueno, entonces si no hay más preguntas del público, supongo, ahora nosotros estaremos por acá, supongo que habrá un montón de cosas para conversar así en bambalinas, entonces pasamos la palabra a la presentadora y a nuestro equipo ahora de Música 2.0. Muchísimas gracias a todos por haber venido esta mañana aquí.